México se destaca por su gran diversidad geográfica, étnica, lingüística y cultural. Y a través de la educación nos acercamos a ese cofre del tesoro para conocer la riqueza que encierra. En este 2021 festejamos los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Es una gran celebración que nos invita a reflexionar sobre el motor de cambio que la educación ha representado para la transformación de nuestro país. ¿Te gustaría saber más sobre cómo surgió y qué pasaba en México en ese entonces? Te invitamos a que nos acompañes en este viaje a través del tiempo para conocer más sobre esta historia. Nuestro primer destino será el siglo XIX, cuando se estableció la reforma que determinaba que la educación estaría a cargo del Estado, en 1833. Esta fue la base de la educación pública. Antes de eso, solo unos cuantos podían acceder a esta. Unos años después, en la Constitución de 1857 se declaraba la libertad de la enseñanza, y una década más tarde Benito Juárez expedía la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, que sirvió para otorgar el carácter laico, gratuito y obligatorio de la enseñanza elemental. Con esto, indudablemente Juárez sentó los pilares que hasta el día de hoy nos llenan de orgullo: educar sin distinción de credo y educar para la ciudadanía. La educación especial en México dio inicio en su gobierno y crearon la Escuela Nacional de Sordos y la Escuela Nacional de Ciegos en 1867. A través del tiempo, la educación especial atiende a estudiantes con condiciones específicas y promueve su integración escolar. Para el siglo XXI se incluye el uso de la tecnología para la atención de alumnas y alumnos con discapacidad. El mayor reto que enfrenta la educación especial es impulsar la cultura de la inclusión social. A pesar de estas enormes aportaciones, no todos estaban convencidos de sus beneficios para la sociedad, especialmente durante el Porfiriato. Precisamente nuestro segundo destino en este viaje es la época de Porfirio Díaz. En esta se impulsó más a la industrialización que al sector educativo, afectando la escalada educativa que el país había vivido con Juárez. En este recorrido también es importante destacar el papel de actores fundamentales para el desarrollo educativo, las maestras y los maestros, quienes se convirtieron en el corazón de la educación. Ellas y ellos han puesto en práctica los principios de la educación en las aulas. Orgullosamente, Veracruz tiene mucho que contar en esta parte de la historia. Dos figuras realizaron aportaciones importantes para innovar la formación docente y transformar la educación en México. Primero, el educador suizo Enrique C. Rebsamen divulgó el pensamiento educativo moderno con el objetivo de que la niñez desarrollara todas las facultades intelectuales. Además, impulsó el establecimiento de las escuelas normales en el país. El segundo, el cordobés Carlos Arturo Carrillo, quien inició la reforma educativa liberal. Para principios del siglo XX fue evidente la desigualdad en la participación de las mujeres en diversos ámbitos. Su papel se limitaba a espacios familiares. Sin embargo, existieron mujeres que rompieron los moldes y alzaron la voz para que su vocación fuera reconocida, como la pedagoga Laura Méndez Cuenca y la maestra Dolores Correa Zapata. Continuando con nuestro viaje por la historia de la educación, nos acercamos al momento cúspide para la creación de la institución que hoy celebramos. La revolución tuvo como consecuencia las bases legales de la educación. El artículo 3 de la Constitución de 1917, donde se destaca que todo individuo tiene derecho a recibir educación, máxima que conjunta las propuestas, los esfuerzos y la lucha de grandes pensadores, políticos y educadores. Para esta importante misión sería clave la participación del pensador José Vasconcelos, quien realizó la iniciativa para la creación de la Secretaría de Educación Pública, que fue aprobada el 3 de octubre de 1921. Por sus vastos conocimientos y su filosofía, Vasconcelos fue designado como ministro de Educación Pública. Durante su paso realizó las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación, desde la formación de bibliotecas hasta las campañas de alfabetización a través de las misiones culturales. Estas últimas fueron de gran relevancia para llegar a cada rincón del país. Para esta etapa inicial de la Secretaría, el papel del magisterio femenino sobresalió.
Por ejemplo, la colaboración de la maestra Eulalia Guzmán Barrón para la desalfabetización o el aporte de la maestra Rosaura Zapata, quien fue la precursora de la educación preescolar y propuso cambios en el rol tradicional de las mujeres. Más adelante en la historia, la estructura de las reformas educativas fue impactada por el cardenismo, donde la educación se vio fortalecida para promover el desarrollo económico y social de la nación, que demandaba una justicia social. Puede decirse que en este periodo se consolidó el sistema educativo a partir de las acciones implementadas por el secretario de Educación, Gonzalo Vázquez Vela, con la creación de la Oficina Editora Popular, antecedente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Si bien en la época del Porfiriato no se le incluía a los pueblos originarios en el modelo educativo, en la actualidad las condiciones de la educación rural, indígena y multigrado se ha caracterizado por el reconocimiento de la diversidad, las lenguas y por la reivindicación de sus tradiciones ancestrales, las cuales consideramos como las raíces de nuestro patrimonio cultural e identidad. Esto ha posibilitado que en las escuelas indígenas multigrados se construya un diálogo intercultural entre los saberes locales y los conocimientos de las ciencias y las artes, que favorezcan el desarrollo integral de las y los estudiantes. A 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, los ejes transversales de la nueva escuela mexicana son las bases para la educación de las generaciones hacia la construcción de la ciudadanía del mundo, con una conciencia histórica. La importancia de conocer el origen de la Secretaría de Educación Pública radica en reconocer la participación de todas y todos los involucrados. Por eso celebramos ser parte de este encomiable cometido desde la Secretaría de Educación de Veracruz para continuar forjando un camino de conocimientos y transformaciones.